entrando Andrés. Andrés. No ha llegado. Andrés. 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 Andrés es el que va a moderar. Andrés Bosca. Estamos esperando a Andrés, pero yo inicio cuando esto se prenda allí. Oh, señora. Pero aunque no está prendido ahí nada. Hola, bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con nuestro segundo espacio. También le damos la bienvenida a nuestra audiencia virtual, que sabemos están representados aquí por países como Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y todos los demás países que se están conectando. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, este segundo espacio es un conversatorio sobre el tema financiación para la resiliencia, localización, fondos comunes y gestión de crisis. En un mundo donde los recursos se reducen y las crisis se intensifican, la financiación para la resiliencia es más que un tema financiero, es una cuestión de supervivencia. Este conversatorio aborda cómo la localización, los fondos comunes y una gestión de crisis adecuada pueden convertirse en las claves para garantizar que las comunidades más vulnerables no solo sobrevivan, sino que se fortalezcan. Antes de continuar y presentar a nuestros ponentes, quiero pedirles que por favor pongan sus celulares en silencio. Pueden tomar, por supuesto, fotos, videos, lo que ustedes quieran, pero o en modo avión. Muchísimas gracias. Entonces, para este conversatorio nos acompañan Lina Gómez, y creo que la tenemos conectada de manera virtual. Angélica Escárraga, ¿está presente? Entonces te invitamos para que te acerques aquí, por favor. De Impactia. Y Jorge Menéndez, de HQAI. Ahora tú nos contarás. Bueno, este es un espacio para redefinir el futuro de la cooperación financiera en tiempos de incertidumbre. Modera en esta ocasión Andrés Boscán. Así que bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, colegas, me complace este espacio pequeño, pero sobre todo caluroso, y nos hemos pensado en esta discusión un poco rompiendo la lógica. Si se darán cuenta, estamos hablando de tres organizaciones que no son un donante, pero que sí nos pueden hablar de esas estrategias que como organizaciones locales podemos aplicar para la movilización de recursos en nuestras organizaciones, y sobre todo porque también son organizaciones que han podido sistematizar y reconocer cómo desde un enfoque innovador podemos sostener financieramente nuestras organizaciones o generar quizás algún recurso que apalanque también las acciones que desarrollamos en terreno. Tres pesos pesados, Impactia desde la región, ICBA, una red global en materia de localización, y HQAI, que viene acompañando desde el proceso del Core Humanitarian Standard. Entonces yo no les voy a robar más tiempo, le voy a ceder la palabra a Lina, quien nos va a estar contando también sobre un informe recientemente publicado por ICBA de cómo está la situación de la financiación para la acción humanitaria en el mundo. Adelante, y Lina. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todas y a todos, y es un gusto estar con ustedes. Lamento no estar
de manera presencial, pero bueno, estamos aquí con ustedes. Bueno, como mencionaba Andrés, me gustaría contarles un poco de ICVA. ICVA es una red de organizaciones tanto internacionales como locales y nacionales que comenzó su trabajo alrededor de a principios de los 70 y que continúa trabajando para tener una acción colectiva, ¿no? Somos organizaciones localizadas en todo el mundo y la manera en la que trabajamos es distribuirnos en las regiones. Si bien hay una secretaría que está en Ginebra, el resto de la secretaría está distribuida en las demás regiones, como lo es Asia, África y América Latina en este caso. Bien, solo quería darles este preámbulo. Mucho del trabajo, mucho de lo que hacemos tiene que ver precisamente con tres, digamos, columnas vertebrales, que son una, financiamiento humanitario, otro tiene que ver con desplazamiento forzado y finalmente todo lo que tiene que ver con coordinación humanitaria. En este caso, pues hoy les voy a platicar un poco sobre el trabajo que hacemos desde el financiamiento humanitario. Bien, quisiera un poco hablar no sé si ustedes están alcanzando a ver la presentación, quiero pensar que sí. Voy a hablar un poco del diagnóstico del estado actual del financiamiento en contextos de crisis. ¿Qué significa esto? Como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos lanzó un decreto para inicialmente parar toda ayuda que venía directamente del Buró de Asistencia Humanitaria de los Estados Unidos durante 90 días. Esto se prolongó y ahora sabemos que tenemos que reformar completamente todo el sistema en relación al financiamiento y en general se ha lanzado desde OCHA el famoso llamado Humanitarian Reset. Y esto va a tener impacto para la manera en la que operamos, que operan las organizaciones y que trabajan por la población más, por las poblaciones más. Bien, primero decir que la siguiente, por favor. La mayoría del financiamiento humanitario efectivamente sigue siendo canalizado a través de las grandes organizaciones internacionales y agencias multilaterales, a pesar de que hay una estructura llamada el Grand Bargain sobre la localización, el Gran. Bien, aunque la gran mayoría de los fondos siguen cayendo a organizaciones internacionales y agencias multilaterales, y voy a hacer un paréntesis en el caso de las grandes organizaciones internacionales, sabemos que muchas de estas organizaciones internacionales tienen a su vez socios con los que trabajan, que son locales, y que de alguna manera estos fondos también tienen un enfoque de localización, en tanto estos fondos le llegan a las organizaciones que están en territorio. Hay un tema también de absorción de riesgos que tienen las organizaciones internacionales en términos, respecto, perdón, a las organizaciones locales y también de capacidades de respuesta a los donantes que tienen las organizaciones internacionales. No es una mala estrategia, es una estrategia que ha funcionado para muchas organizaciones en terreno y que les permite seguir trabajando sin tener que como desviar la mirada en la respuesta a los donantes. En el caso de ICVA, nosotros tenemos varios recursos que de hecho pueden acceder en línea a nuestra página de internet y muchos de ellos están traducidos al español porque también sabemos que ese es un gran reto que se tiene en la región. Ustedes pueden acceder a este documento que tiene que ver con el financiamiento en la localización. Nosotros identificamos que al menos 2% del financiamiento humanitario llega directamente a organizaciones locales y nacionales y sabemos que es insuficiente, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos persistentes que identificamos? Como temas de requisitos administrativos complejos, falta de confianza de los donantes, estructuras de financiamiento verticales, competencia entre los fondos, entre las organizaciones locales e internacionales, pero también falta de capacidades de las organizaciones locales, incluso hasta el lenguaje, ¿no? Llega a ser muy diferente el lenguaje que te pide un donante a otro, e incluso el idioma, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, sobre la perspectiva regional que tenemos en América Latina y el Caribe, ¿no? En América Latina y el Caribe el financiamiento humanitario es limitado y muchas crisis son subfinanciadas o invisibilizadas, y esto ya lo teníamos desde hace 20 años. Hay un fenómeno muy peculiar en América Latina y es que América Latina por mucho tiempo se leyó como una región en vías de desarrollo, en una lógica del desarrollo y no desde lo humanitario.
Y sabemos que en los últimos 10 años esta mirada es insuficiente, tenemos una serie de crisis humanitarias en la región que deben ser atendidas y por ende financiadas. No obstante, el principal donante ha sido Estados Unidos, y esto pues ha traído consecuencias grandes. Una tiene que ver la gran dependencia de Estados Unidos, y la segunda pues lo que estamos viendo con el famoso, con la suspensión del financiamiento. Con esto se viene el famoso Humanitarian Reset, como ya les había mencionado, y con esto viene un enfoque de localización. Una de las ideas que tiene Tom Fletcher y que se ha lanzado es cómo garantizar que entonces hagamos una ayuda humanitaria más eficiente, que los fondos efectivamente lleguen a las organizaciones locales y se les dé el financiamiento directamente para ampliar este porcentaje que se tenía. Tenemos presencia que va creciendo sobre fondos regionales específicos, pero hay un tema de acceso desigual, ¿no? De nuevo, eso pasa mucho en nuestra región. Y finalmente, como ya les decía, el impacto que ha tenido Estados Unidos para los casos de aquellas organizaciones que habían logrado, y lo digo así como lo habían logrado porque pareciera un gran logro para las organizaciones locales, tener fondos directos del VHA, porque tan solo escribir una propuesta podía tomar meses, ¿no? Yo conozco organizaciones locales que se tardaban meses haciendo la propuesta para pasar a las últimas etapas del proceso, y que a la última etapa los regresaran y les dijeran que no iban a recibir los fondos, y que habían perdido, digamos, ese tiempo haciendo todo este proyecto, que al final no es un proyecto que puedes usar para otro financiador, debido a que, pues como les decía, cada financiador tiene su negocio. Al siguiente. Bien, sobre las estrategias y modelos para la acción, para lo que tiene que ver con los fondos comunes y los mecanismos de localización. ¿Qué es esto de los fondos comunes? En América Latina eran poco conocidos, en inglés se les conoce como los pool funds. El año pasado tuvimos un primer pool fund que se tiene en la región, es un pool fund regional, es un fondo común regional, que fue localizado a dos contextos específicos, uno para Colombia y uno para Haití. Esta localización de estos fondos pues fue gestionada a través de OCHA, y es OCHA quien ha trabajado directamente con el equipo humanitario país para la distribución de estos fondos. No voy a adentrarme muchísimo sobre cómo se han localizado. Al final compartiré mi correo para que puedan escribirme en caso de que quieran esos datos. Yo se los puedo compartir con mucho gusto, que a su vez fueron compartidos por OCHA en Panamá. ¿Qué es lo que busca tener estos fondos o estos mecanismos de localización? Primero, el apoyo a fortalecimiento de capacidades para la gestión de los fondos. Esto tiene que ver con formaciones sobre cómo dar respuesta a los donantes, cuáles son las narrativas y cuáles son las alianzas estratégicas. Y también tenemos la facilitación de diálogo entre organizaciones locales y donantes. Por ejemplo, existen espacios de coordinación como el grupo de referencia sobre localización, que son estratégicos para acceder a estos fondos comunes. ¿Cómo se accede a un fondo común? Pues articulándose con otras organizaciones y haciendo parte de un diálogo constante, por ejemplo, con agencias de Naciones Unidas, en este caso con OCHA a nivel país, para poder entonces acceder y cumplir con todos los requisitos. También es importante que una de las cosas que se promueven es mecanismos como el Country Based Pool Funds, y cómo también al conocer las organizaciones locales sobre estos fondos pueden hacer incidencia para empujar efectivamente que se estén creando en sus estados y en sus contextos. La siguiente, por favor. Desde ICBA, ¿cuál es la estrategia que les recomendamos o qué es lo que nosotros pensamos respecto a cómo poder tener financiamiento y cómo acceder a estos espacios y cómo seguir cuestionando la labor? La primera es formar consorcios y digamos, trabajo colectivo en organizaciones locales para compartir capacidades y presentarse de manera más robusta a los donantes. Sin una colectividad es muy complicado que se pueda trabajar, sobre todo si se están duplicando esfuerzos. ¿Cómo sentarnos para dialogar entre organizaciones y decir cómo resolviste esto tú? Yo lo resolví de esta manera, y a partir de este intercambio de experiencias se puede hacer un aprendizaje e incluso se puede hacer aplicación de fondos de manera común, ¿no? Cómo hacemos un conglomerado para bajar recursos y luego hacemos la distribución, y de tal manera también distribuimos los riesgos que esto implica. Esto ha pasado en ciertos casos, por ejemplo, también funciona cuando, como les decía, es una organización internacional con una local,
y eso les permite a las organizaciones locales no tener tanto el costo del riesgo ni de la respuesta de la administrativa que va a llevar una organización internacional que tiene mucha expertise en eso o que incluso tiene personal dedicado solamente para proyectos. Entonces eso permite, por ejemplo, hay un caso en México de una organización internacional, APSI, y una organización local que llevaron un proyecto sobre niñez en movilidad y entonces durante 4 años tuvieron este proyecto financiado por ECO, por la Unión Europea, y esto les permitió salir adelante con ese proyecto, con ese modelo, y armaron hasta un documento que compartieron con otras organizaciones sobre su propia experiencia. Además de que ECO es un fondo que solamente, o los fondos de ECO más bien, solo pueden ser aplicados por organizaciones que su sede está en Europa, ¿no? Entonces, también fue una manera estratégica. Otra es ampliar capacidades para respuestas a donantes. Y la pregunta sería, esto es muy obvio, queremos ampliar capacidades. ¿Cómo ampliamos capacidades? Voy a indagar un poco más en esto más adelante, porque claro, no se trata de una cuestión de voluntad. Tal vez las organizaciones están rebasadas. Yo conozco organizaciones en la región, en Ecuador, por ejemplo, que me compartían, no es que no quiera, es que tengo una persona dedicada a hacer incidencia, pero a la par, tiene que ir a capacitarse sobre respuesta para los donantes, sobre administración, sobre proyectos. Entonces, eso limita la capacidad de las organizaciones que tienen fondos destinados muy flexibles para seguir ampliando sus capacidades. Vincularse con plataformas estratégicas que les permitan no solamente hacer incidencia en materia de financiamiento humanitario y de justo trabajar directamente con los donantes, pero también de, como les decía, ampliar esta colectividad, dialogar con otras organizaciones. Nos ha tocado en el caso de organizaciones que nos dicen, tengo este problema en este contexto en Colombia, ¿cómo lo resolvieron en Afganistán? Sé que tuvieron una situación muy similar en Afganistán, entonces lo que hacemos es sentar a los foros humanitarios a que dialoguen, a que conozcan los contextos, a que puedan resolver dudas, porque por más trabajo que nosotros hacemos por las organizaciones, no somos quienes damos un espacio para que tengan voz, más bien, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hace ICBA. Y, por ejemplo, en el caso de la incidencia del financiamiento, les comento algo que sí acaba de pasar. OCHA menciona que el Fondo Común para América Latina viene este año, pero que todavía hay una serie de donantes que no han confirmado su apoyo al Fondo Común, ¿no? Y nos pedían que hiciéramos incidencia a nivel Ginebra para que quienes se sientan con los donantes les pidan que no olviden el Fondo Común para América Latina. Y eso es un poco lo que hacemos desde ahí, presentarnos con los donantes cuando tenemos acceso a ellos y decirles, oye, ¿te acuerdas del fondo que dijiste que ibas a ayudar? Bueno, puedes cumplir con esa parte, ¿no? Obviamente, de una manera, lo estoy simplificando. Y finalmente, la búsqueda de financiación internacional y privada. Voy a indagar un poquito en esto de cómo ampliar capacidades, como les decía, solo que quede en la mente que hay formas de ampliar de una manera estratégica, como conectándose con universidades o instituciones privadas, que esto les permita, por ejemplo, acceder a capacitaciones sobre cómo usar Excel, cosas tan sencillas hasta no hablo inglés o hablo un inglés bueno, pero necesito que sea mucho más elevado para la entrega de documentos del donante. Entonces, la universidad me ofrece cursos gratuitos de inglés, los voy a tomar, ¿no? O a lo mejor hay un asesor de lenguas extranjeras en la universidad que está dispuesto a acompañarme en la revisión del proyecto. O incluso cómo usar la tecnología a nuestro favor. A nuestro favor tenemos inteligencia artificial, qué manera puede servirnos también para elaborar reportes o para revisar que estamos haciendo un buen trabajo. Y finalmente, qué importante es mapear actores. ¿Cómo vamos a saber qué financiamiento aplicar o cuáles son los fondos a los que podemos aplicar si no tenemos identificados los actores? La siguiente, por favor. Esto es un poco de lo que les menciono, ¿no? En identificar ahora USAID está, digamos, en una gran pausa por todo lo que está pasando, pero sabemos que Estados Unidos es un donante, teníamos a la cooperación española, tenemos el caso del Reino Unido, y es importante también mapear donantes privados, que es algo que en América Latina no hemos hecho mucho porque efectivamente trae un debate ético detrás, ¿no? ¿Cómo acepto fondos de cierto donante privado que puedan comprometer mi labor y mis principios humanitarios, ¿no? Bajo la idea de los principios humanitarios no debería de verse en riesgo en nuestro trabajo, ¿sí? Un ejemplo de ello, esta Fundación Hilton, que es una fundación que está muy interesada en brindar ayuda humanitaria, o más bien apoyar a quienes brindan ayuda humanitaria.
Les doy el ejemplo que hace 3 años, cuando está el tema del Darién, y que sigue estando, lo sabemos, pero en su momento cuando empezó como a surgir toda la visibilización de lo que acontecía en el Darién, fue Fundación Hilton quien levantó el teléfono, le habló en ese momento a nuestro director ejecutivo y le dijo, dime a quién le doy dinero, organización local que esté en el Darién, para darle dinero y que ayude a ampliar su capacidad de respuesta. Entonces, hay que saber un poco de estos financiadores privados. La siguiente, por favor. Y ya casi acabo, se los prometo. Esto es corto. Recomendaciones para fortalecer la resiliencia financiera local. Para actores locales, muy importante crear una estrategia de financiamiento propia con metas claras. Por ejemplo, los planes hacen hincapié en una mayor colaboración con socios locales, incluidas las autoridades o las organizaciones que están en terreno como nosotros, y los donantes a nivel federal y local, por ejemplo, en el caso de México. Este enfoque incluye la atención de los servicios de salud, y actualmente carece de financiamiento de algunos fondos, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, si tenemos clara nuestra estrategia, qué es lo que necesitamos financiar, y será mucho más fácil después identificar con quién vamos a buscar ese financiamiento, porque pues como lo estamos viendo, todo el tema de gender-based violence, violencia basada en género, hay una reducción clara de fondos que van dirigidos a esto. Entonces, pues no se lo voy a pedir a Estados Unidos, ¿no? Porque ahorita la política está hecha para que no sea aplicable a estos fondos. Entonces, tal vez es más estratégico que lo haga mediante un fondo privado, buscando donantes privados. Mantener documentación financiera de programática actualizada y sistemática. Esto nos falla mucho a las organizaciones locales. Digo, nos falla porque yo trabajé mucho tiempo en una organización local. Entonces, a veces nos falta tener como una sistematización de la información, tener todo bien documentado, bien archivado. Sabemos de nuevo que tiene que ver con las situación que viven las organizaciones locales en terreno, ¿no? Que a veces no tienen, o tienen solo una computadora, o no tienen la capacidad de darle seguimiento a esta sistematización. Participar activamente en redes de coordinación, espacios regionales, en formación regionales son estratégicos. Y bueno, para donantes, nosotros siempre tenemos recomendaciones como simplificar los procesos de postulación y reportes para organizaciones locales, financiar no solo actividades, sino fortalecimiento institucional, que son los costos indirectos, los salarios o los sistemas de gestión, porque eso es con lo que más batallan las organizaciones locales. No te doy dinero para el proyecto, pero no cobro salarios, no te cubro salarios. Entonces tienes organizaciones que necesitan cubrir salarios, y el 70%, digamos, de todo el proyecto se va en nómina, pero no lo pueden cubrir. Entonces también como que es algo que hacemos, al menos desde ICBA, hacer esta incidencia con los donantes directos. Solo mencionar que en enero del 2025 los fondos combinados gestionados por OCHA asignaron $99.5 millones a 6 países para apoyar actividades humanitarias esenciales y que salvan vidas, y en esta asignación se le ha dado prioridad a Haití y a Venezuela por el momento. La siguiente. Les quiero mencionar un caso práctico de una organización local en México llamada FM4 Paso Libre. FM4 Paso Libre surge como que son socios además de ICBA, son un socio local de ICBA, un miembro, perdón, de ICBA, y ellos surgen como una iniciativa ciudadana, unos jóvenes que habían salido de la universidad y que se dieron cuenta que había personas en contextos de movilidad por la ciudad, empezaron a darles alimento, y poco a poco se dieron cuenta que las necesidades eran más amplias, y poco a poco se fueron profesionalizando en el sentido de que pasaron de dar la ayuda en la calle, en las vías del tren, a poner un albergue como tal. Iniciaron, de hecho, como un comedor, y posteriormente lograron negociaciones con el gobierno local para que les destinara un espacio que era del gobierno para hacer un albergue, y tenerlo a disposición para las personas en contextos de movilidad. Ya que sigue. ¿Cuál fue, digamos, la estrategia de crecimiento que tuvo FM4? Primero, identificaron que era importante sensibilizar a la población sobre pues la movilidad humana en el contexto que se estaba viviendo. Había mucho desconocimiento de las personas en contextos de movilidad. De hecho, había mucho rechazo de parte de la comunidad de acogida. No querían que, de hecho, el albergue se colocara en donde estaban. Entonces, primero hay que sensibilizar para
cuestiones de movilidad. Pero la segunda fue, si logramos sensibilizarlos sobre la importancia de la labor que hacemos y de la importancia de atender a la población, de dar asistencia humanitaria directa a esta población, entonces vamos a convencerlos también de que apoyen nuestra causa. Primero es que la entiendan y después que apoyen. Y entonces empezaron a apostar por un financiamiento comunitario que no fuera solamente dependiente de grandes financiadores. De hecho, inicialmente no tenían grandes financiadores, poco a poco fueron fortaleciéndose, institucionalizándose para que el ACNUR fuera su principal socio. Implementaron campañas de donaciones pequeñas para la comunidad. Por ejemplo, armaron kits de apoyo donde decían, si tú nos das $50, este es el kit que se le da a la persona en contextos de movilidad. Mandaron a hacer playeras con imágenes y con frases para apoyar y sensibilizar a su vez a los temas de movilidad. Hicieron mucha campaña en sus redes sociales, que eso ayudó a que los jóvenes se sintieran atraídos por lo que hacían, y poco a poco fueron ganando, digamos, este reconocimiento en la comunidad, y poco a poco también los empresarios locales empezaron a decir, oye, tú haces algo, yo te ayudo, y hacemos este tipo de colaboración filantrópica, así decirlo. Después fueron socios y eso generó una tensión respecto a la dependencia y se dieron cuenta que no era estratégico, que había que diversificar, y eso fue importante para ellos, diversificación de fuentes de financiamiento. ¿Cómo lo hicieron? Pues empezaron a identificar fondos internacionales, por ejemplo, para construir una parte del albergue. Lo que hicieron fue conectar con el gobierno de Australia, que les dio fondos directos solamente para la construcción de una. Con otra hicieron una estrategia con una organización internacional. En mucho tiempo trabajaron con Médicos Sin Fronteras para tener dentro del albergue un consultorio que atendiera a la población en necesidad. Son socios, por ejemplo, de Telecom Sans Frontières, y ahí les dan información a las personas en contextos de movilidad. Entonces lo que hicieron fue hacer estratégicos, crecer el albergue también para diversificar sus fondos. Ahora, ¿cómo es que lograron ampliar sus capacidades y eran unos jóvenes recién salidos de la universidad y que poco a poco quienes fueron incluyéndose al proyecto, pues decirles que pasaron de tener solamente a una persona laborando con ellos oficialmente con un salario, y el resto era un modelo de voluntariado? De hecho, sigue funcionando así. El albergue opera en su gran mayoría en la parte operativa con las personas en contextos de movilidad, con voluntarios y voluntarias que son capacitados para dar esta atención, y que muchos de ellos vienen de otros lugares, de otros países, que toman un año de residencia o 6 meses de residencia en el albergue y se les da un espacio destinado para ellos, para que estén ahí trabajando directamente, brindando atención humanitaria. Y ellos elaboraron estrategias, hicieron alianzas estratégicas con instituciones académicas, por ejemplo, con la Universidad de Guadalajara, que es una universidad pública, para fortalecer capacidades técnicas, desarrollar investigación aplicada y sumar estudiantes al trabajo humanitario desde una perspectiva formativa. Y esto funciona porque los universitarios luego pasan mucho tiempo en el albergue haciendo voluntariado y estando en la atención directa, pero también aprendiendo de la labor, a su vez que la institución acude a la universidad para seguir ampliando capacidades. La que sigue, y ya les prometo que ya con esto vamos a acabar. ¿Cuál es el resultado? Les decía, actualmente cuentan ellos con más de 30 personas empleadas, con una estructura sólida que combina profesionalización con raíces comunitarias. Se posicionaron como una referencia local y regional en atención humanitaria. De hecho, ellos tienen el estatuto del ECOSOC. ¿Cuáles son las lecciones claves? Construcción de legitimidad local es fundamental para la sostenibilidad. Diversificación financiera es estratégica, más que nada, y alianzas intersectoriales, ¿no? Con la comunidad, con la academia, con la sociedad civil, con Naciones Unidas, y eso les permite fortalecer sus capacidades sin depender exclusivamente del financiamiento internacional. Finalmente, les dejo un checklist que podría servirles a las organizaciones locales sobre cuál es el estatus. La siguiente, por favor. ¿Cómo hacerle para empezar a analizar si mi organización está en las condiciones para el financiamiento? La primera es el diagnóstico interno. Tengo una misión clara y actualizada. Contamos con estatutos legales y registro oficial en el país en el que estoy. Tenemos un mínimo de roles administrativos y técnicos definido. Podemos definirlo. Tenemos a alguien que se pueda encargar solo de eso. Gestión y transparencia. Tenemos sistema básico de contabilidad y reportes financieros. Hemos hecho uno, podemos hacerlo. Si no lo hemos hecho, ¿con quién conectar para que nos ayude a entenderlo? Podemos emitir recibos o donativos y cumplir con las auditorías externas si es requerido.
conocemos los costos reales de nuestras operaciones, tanto los directos y los indirectos, y de ahí nos lanzamos a la capacidad, ¿no? Documentamos nuestros proyectos y resultados. Muchas veces organizaciones están al día y pocas veces documentan, entonces también preguntarse si han implementado al menos una herramienta de monitoreo, cuentan con políticas mínimas de salvaguarda ética y protección. Y la que sigue, por favor. Participan en redes nacionales o regionales, colaboran con universidades, tienen materiales institucionales listos, y preparación para postular fondos tiene que ver con si han identificado al menos 3 donantes, la importancia de hacer mapeo, como les decía, responder a convocatoria, saben llenar formularios, armar presupuestos. Tenemos ejemplos listos de proyectos que podrían escalar con apoyo financiero. Y bueno, eso es un poco del espacio que yo les dejo para que reflexionen sobre sus propias organizaciones, y también decirles, finalmente, ahora sí, que desde ICBA estamos muy dispuestas a seguir apoyando la labor de las organizaciones locales en la medida de lo posible y con nuestras capacidades también limitadas, pero que siempre estamos generando estos espacios de colectividad y de conectividad con otras organizaciones que les permita seguir accediendo a estos fondos, porque sabemos que el enfoque de localización es fundamental para atender a las poblaciones a las que nos debemos. Son las organizaciones locales las que conocen el contexto, las que han estado ahí, las que han estado durante los cambios, que saben responder a las necesidades de la comunidad, y esa es la apuesta que se debería de tener y que sabemos y que desde IVA al menos buscamos siempre atender también. Y muchas gracias. Dejo aquí entonces, bueno, creo que las preguntas vendrán al final, pero en la última diapositiva pueden encontrar mi correo y bueno, siéntanse con la confianza de poderme escribir. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Nos ha dejado tarea para la casa, visitar el sitio web de ICBA y poder hojear un poco todos estos documentos y todas estas referencias que nos han mencionado. Te invitamos a que nos acompañes. Ahora vamos a escuchar a Daniela desde Impactia, y ella nos va a contar también desde un enfoque bastante interesante e innovador. A mí en lo particular estoy afiliado a Impactia, me llega toda la información, todos los cursos, talleres, yo me meto, entonces te cedo el micrófono. Gracias. Ay, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Creo que me va a parar, me siento como más cómoda. Bueno, un gusto. Mi nombre es Nicole Montenegro. Hago parte del equipo de Impactia específico. Sí, tranquilo. Ay, sí, súper bien. Ahí. Micrófono el que no se escucha. Hola, hola. 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 Sí, me toca pegarme bien. Bueno, hago parte del equipo Impactia, específicamente en el área que se encarga de entender mejor cómo está el ecosistema de financiamiento del impacto, para el impacto y por el impacto en América Latina y a nivel pues global también. Nos enfocamos mucho en el ecosistema latinoamericano. Agradecemos también la invitación a este congreso de localización. Nosotros de entrada, y aquí un poquito de contexto para que entiendan. ¿O eso ya? Listo, un poquito de contexto para que entiendan los datos que hoy les presentamos de dónde vienen. Nosotros somos una plataforma que nació para centralizar un sistema de centralización de información relacionada con la cooperación internacional, con la ayuda oficial al desarrollo. Hace casi 10 años comenzamos a través de la tecnología a traer toda esta información del financiamiento, sobre todo en el marco del financiamiento innovador, de la ayuda oficial al desarrollo, y hoy en día hemos pues traído a través de la información consolidada en Impactia pues distintos tipos de fuentes de financiamiento, un poco alineado a lo que nos decía anteriormente la colega. Hemos entendido a través, acá, ¿cierto? Listo. Ok, sí, perdón. Hemos entendido a través de los datos, de la información, del contexto, del financiamiento, de cómo los donantes están incluyendo su financiamiento en los diferentes territorios,
entendiendo este mercado, entendiendo cómo está funcionando el ecosistema. Hemos traído distintas fuentes de financiamiento, entendiendo que hay un decrecimiento de la ayuda oficial al desarrollo, ya les voy a contar un poquito más ese contexto. Hemos traído a disposición pues, del ecosistema totalmente gratis para que ustedes en cualquier momento puedan entrar a nuestra plataforma distintos tipos de información respecto al financiamiento. Pero para contarles también, nosotros somos una plataforma, un ecosistema digital, mejor dicho, que está centralizando este tipo de financiamiento en una plataforma enfocada al fundraising de las organizaciones. Nosotros somos agnósticos por naturaleza, es decir, no estamos concentrados en lo humanitario o en la salud. Nosotros aquí diversificamos para todos los sectores y temáticas del ecosistema de impacto de América Latina. Ese es el alcance y tenemos pues una suite de otras plataformas que permiten dinamizar estas acciones y conectar las puntas en el financiamiento. Entonces, ¿qué queremos finalmente? Nuestro propósito es pues que el financiamiento fluya, que el ecosistema realmente se conecte, que los emprendimientos, las organizaciones sociales que trabajan para el impacto y por el impacto en América Latina se conecten con los inversionistas, con los donantes, con los cooperantes y lo mismo los consultores que tienen pues toda la experiencia, toda la cancha en temas de impacto, formulación, construcción de modelos de negocios sostenibles, etcétera, un montón de actividades, pues tenemos todo un ecosistema digital que permite la interconexión entre los diferentes actores del ecosistema y garantizar así pues realmente que fluya ese capital, que entren los recursos y sobre todo que entren a los que lo necesitan, que entren de forma directa, que es digamos el caso también pertinente para este contexto. Y bueno, estamos trabajando en otra plataforma que está en desarrollo, sobre todo enfocada en traer otras fuentes de capital, que ya les voy a contar el por qué también. Esto como contexto y quería conocerlos un poquito. Quiero saber y en línea también que nos cuenten de dónde están, de dónde vienen y que nos cuenten un poco de dónde vienen los fondos que ustedes recolectan. ¿Cuál es la fuente de financiación que ustedes hoy pues tienen para operar sus proyectos, sus iniciativas? Entonces, agencias de cooperación internacional, si levantan la mano como para entender cómo ustedes hoy en día se están financiando, si me pueden pues contar. Ok. Gobiernos nacionales o locales. Fundaciones privadas o filantropía. Ok. Empresas o alianzas con el sector privado. Súper. Crowdfunding, préstamos blandos, bonos de inversión, bonos o inversión social, ¿algo relacionado a esto? Súper. Ahí vamos viendo la diversidad de capitales que también encontramos en este ecosistema, voluntariado, que se financian a través de apoyo de voluntariado, autogestión o recursos propios. Ok, bueno, encontramos un ecosistema bien diversificado. Yo pensé que iba a encontrar un poquito más manos levantadas en agencias internacionales, me parece muy interesante que no sea este el caso, y esto porque desde Impactia lo que hemos mapeado a través pues, del tiempo de estos 10 años y analizando las tendencias del financiamiento, pues nos hemos encontrado, nos hemos encontrado con un panorama relevante y pertinente para que ustedes pues hoy conozcan. ¿Qué pasa? Digamos, antes de contarles un poco cómo está el panorama, el contexto actual que igual nos sobra, yo creo que ustedes todas y todos acá saben cuál es el contexto actual. Hoy en día pues América Latina en la gran medida es una región que tiene ingresos medianos o altos, está considerada de ingresos altos medianos. Y también obviamente a raíz de la pandemia esto agudizó un montón la pobreza y por ende las desigualdades que hoy ocurren en la región y esto pues evidencia cómo pues hay una desconexión entre lo que está pasando en los territorios, lo que está pasando a nivel económico también y cómo el mundo, la región, los donantes, los cooperantes, los inversionistas nos están viendo también. Esto como contexto del financiamiento porque finalmente el contexto, lo que pasa en lo económico, social y político es lo que ayuda y condiciona el financiamiento como tal.
Hoy en día, y bueno, un dato importante del Gini nos dice que pues las desigualdades aquí, esto es una no desigualdades, digamos, acá hay equidad, hay igualdad, y aquí es el otro extremo donde notamos que hay una desigualdad pues alta en los diferentes territorios de América Latina. Entonces esto evidentemente es paradójico, no concuerda que somos países de renta media alta con que tenemos unos niveles de desigualdad altísimos, ¿no? Entonces esto genera pues una desconexión de la narrativa económica con la narrativa social y ambiental de los territorios, y por esto pues no nos estamos hablando en los mismos lenguajes, tanto las iniciativas que procuramos pues mitigar todas las desigualdades, como los donantes que están tratando también de resolverlo. Otro contexto importante para ustedes es cuál es la brecha de financiamiento. Entonces, estos datos de la ONU nos dicen que hay una brecha para lograr los ODS, digamos, las metas del 2030, el 4 billones de dólares anuales. Es decir, desde ya no vamos a lograr las metas mundiales de los, pues eso creo que tampoco es noticia, del 2030, pero es importante que sepan cuál es el número, cuál es el valor de esa brecha. Son 4 millones de dólares anuales, y esto significa, y según el PNUD, significa que en Colombia solo en el 2022 hemos llegado a cumplir 43% de esas metas. Es decir, hay una brecha, vamos, en el 2022 hasta ahora íbamos en el 43% del cumplimiento de las metas para Colombia, y significa esto que tenemos un déficit de financiación para conseguir esas metas del 50%, y además pues un déficit anual de 4 billones de dólares en la región, y por ende Colombia pues a 2022 hasta ahora iba al 43% de las metas de financiamiento logradas. Esto es súper importante porque significa que realmente hay un decrecimiento de la ayuda oficial al desarrollo, y además de eso, la eficiencia del uso de esos recursos pues cada vez son más ineficientes, por decirlo así también, y esto significa que realmente tampoco hay un interés pues de seguir financiando desde los cooperantes, desde los donantes, este tipo de proyectos por las ineficiencias también que hay en la operación. Y esto pues es condicionado por muchas cosas, no por los proyectos, no solamente por los proyectos, por el contexto geopolítico, por lo social, por lo económico, también por las deficiencias en las capacidades organizacionales y la concepción también de cómo usar esos recursos. Aquí les traemos una data de, pues finalmente de nuestra plataforma, cómo hemos venido, entendiendo esa evolución de financiamiento para la ayuda humanitaria desde pues, la crisis y ese hito importante que fue la pandemia. Entonces tenemos en el 2020, pues obviamente la respuesta a esa crisis económica, crisis de salud y bueno, todas las policrisis que generaron el 2020 con ese punto de inflexión de la pandemia, nos dice que hubo mucho financiamiento reactivo relacionado con la seguridad alimentaria, con la salud y el bienestar, y ahí pues todos los desgloses que podemos encontrar en esas categorías, como ven en rosado y en amarillo pastel, pues evidenciamos unos altos niveles de financiamiento de parte de los diferentes donantes, cooperantes, ahí entra también el capital privado, y un poco menos en otros de los sectores como asistencia y alianzas para el desarrollo, desarrollo económico, desarrollo social, etcétera. Sin embargo, en las tendencias y en la data de nuestra plataforma y sobre todo cómo se han venido comportando los donantes, los inversionistas, los cooperantes y todos los actores que quieren entregar financiamiento al ecosistema es empecemos a comportarnos de forma menos reactiva, hagamos un financiamiento más estructural, es decir, comencemos a fortalecer a las organizaciones, comencemos a fortalecer los modelos sostenibles de las organizaciones, comencemos a fortalecer varias aristas a nivel organizacional para que el uso de esos recursos pues sean sostenibles y que las organizaciones dejen de ser tan dependientes financieramente de actores, de diversos actores,
y puedan también tomar decisiones pues, de forma independiente a nivel programático, a nivel temático, que es también el caso que nos convoca hoy. Entonces hoy tenemos un aumento de otros tipos de oportunidades. Hoy encontramos que hay mucha inversión o financiamiento a desarrollo económico, asistencia y alianzas para el desarrollo, para estos procesos de fortalecimiento, para desarrollo social, cosa que antes pues en épocas de crisis no sucedía. Entonces la invitación sobre todo con esta información es, ¿hay financiamiento para ustedes? Quizás no literal como lo estamos buscando, ¿sí? Generalmente nosotros lo categorizamos en pues una categoría muy conectada con el desarrollo humanitario, con lo humanitario, pero desde Impactia sí la invitación es que conozcan otras fuentes de financiación. Y la mayoría de las organizaciones hoy en día, pues a raíz pues de lo de USAID, del desfinanciamiento que desde Impactia veníamos anunciándolo al menos hace 3 años. Esto nosotros ya sabíamos que iba a pasar, esto es algo que de hecho no pasa solo con USAID, no es la primera vez que hay un desfinanciamiento, que un recorte tan importante como este, sino ya viene pasando en Europa, ya viene pasando en otros contextos latinoamericanos, internacionales, y es importante pues que lo sepamos. Esto es algo que va a seguir decreciendo, ya viene una línea decreciente importante, es algo que finalmente va a cambiar la lógica en cómo se financia, y es importante pues ser conscientes de que también con ese cambio de financiamiento hay que cambiar a nivel estructural, cómo buscamos los recursos, cómo nos diversificamos, cómo apalancamos capital de distintos actores y cómo autogestionamos también ese capital para la sostenibilidad de nuestras organizaciones, pero también pues para el impacto que queremos lograr. Entonces aquí les contamos que mientras estas organizaciones pues tienen estas estructuras frágiles, digamos nosotros hemos encontrado pues que las organizaciones dependiendo de un solo donante o de una sola fuente de financiación como las donaciones, pues están en un estado frágil hoy en día, porque pues llegan cosas como las de USAID y dejan pues de operar o realmente mueren, y eso es lo que ha pasado. Entonces hay un montón de financiamiento subutilizado, eso es importante que lo sepan, hay mucho financiamiento para el impacto y por el impacto hoy en el ecosistema, y sobre todo para América Latina, a pesar de ser un país pues países de renta media, región de renta media alta, somos una región que es evidente que necesita ese apoyo, no solo económico, sino en temas pues, de impacto social y reducir las brechas climáticas, las sociales, de migración, etcétera. Y por eso aquí les queremos contar cuánto dinero hay en financiamiento privado. Hemos mapeado alrededor de 410 billones de activos financieros privados en todo el mundo. De estos, al menos el 16 billones ya estarían en países en desarrollo, aunque no siempre este financiamiento privado se entrega, digamos, directamente a las soluciones locales, pero sí se moviliza al menos ese 1% de los 16 billones, será suficiente para acelerar pues, el cumplimiento, dando pues, con el contexto anterior del no cumplimiento de las metas de ODS para el 2030 y sobre todo para seguir metiéndole la ficha en temas de los ODS. ¿Por qué no está llegando entonces ese dinero más donde más se necesita? Esto es una pregunta más bien que no quiero responder, que creo que es importante que ustedes pues la puedan ir resolviendo en la marcha, pero sí quiero contarles qué pasa hoy con el financiamiento humanitario, de acuerdo a lo que hemos mapeado en Impactio, pero también creo que esto no es algo excluyente al ecosistema en general, esto es algo para todos los sectores del ecosistema de impacto y es altamente concentrado en donantes bilaterales y multilaterales, es decir, todo el enfoque del financiamiento para el sector humanitario está concentrado en bilaterales y multilaterales, y esto, ¿por qué? Porque realmente en los otros actores que hay de financiamiento como el sector privado o como los inversionistas de impacto, como los filántropos, no ven una oportunidad clara en el ecosistema humanitario, es decir, no hay modelos sostenibles, no hay un comportamiento organizacional estructurado en temas
de medición de impacto, es decir, no hay garantías para que ese impacto pues sea realmente duradero, sea impacto. Y también pues una de las cosas que hoy nos suceden es que realmente fluye en cascada de donantes a fundaciones internacionales y ahí entregan los recursos a las organizaciones locales. ¿Y esto qué pasa con esto cuando fluye en cascada? Que ahí se diluye el capital, se diluye el financiamiento, es decir, hoy está llegando menos de lo que normalmente debería llegar, realmente la curva de la operación financiera, económica, legal, reduce un montón el financiamiento real que hay para las apuestas locales y eso es pues algo que desde Impactia también hemos promovido. ¿Cómo hacemos para que el capital fluya y deje de tener tantos costos transaccionales? Eso es súper clave. Y solo un pequeño porcentaje llega directamente a los actores, como nos los contaba también nuestra colega anterior. Esto es súper clave y esto es pertinente para todos los ecosistemas y sobre todo para el ecosistema que financia la cooperación internacional y los multilaterales, y es la falta de flexibilidad, rapidez y sostenibilidad en los fondos actuales. Es decir, hoy tenemos mucha burocracia, procesos muy jerárquicos para tomar decisiones, es bien complejo entregar los recursos por todo ese proceso operativo de los grandes donantes y sobre todo porque finalmente no hay una mirada de sostenibilidad, es decir, no hay unos recursos que se inviertan o se financien o se donen con una mirada de que vuelvan a retornar a un círculo virtuoso que permita que retorne ese capital de alguna manera, que retorne y que puedan reinvertirse en otros tipos de financiamientos. Entonces, finalmente la brecha no es de dinero, es de mecanismos, ¿sí? Y como lo que nos llama hoy es a contarles un poco de qué son los mecanismos y cómo habilitar mecanismos para el ecosistema es importante, y esto solo lo voy a pues mencionar muy breve porque realmente requiere un espacio para contarles qué es todo esto, pero los mecanismos innovadores de financiamiento vienen a conectar con estas iniciativas de forma directa, pero también a entender estas iniciativas desde el contexto situacional, desde cuál es la situación específica de los territorios, cómo necesitan las organizaciones recibir los recursos, operar los recursos, gestionar los recursos. Entonces viene a entender y a conectar mejor con las necesidades de la sociedad civil, de los emprendimientos, de las empresas y sobre todo porque lo que se busca es hacer pues, eficiencia de los recursos, pero también maximizar el impacto. Invitación a que escaneen este código, ahí les contamos un poco más sobre el documento que armamos con APC y la Embajada de Canadá sobre mecanismos de finanzas innovadoras. Ahí van a encontrar un poco más de información sobre cada uno de estos tipos de mecanismos que realmente en Colombia están moviendo mucho la aguja del financiamiento, está haciendo pues una manera de traer recursos a niveles internacionales y dinamizar los recursos. Bueno, esto también les podemos compartir la información a través del correo para que sepan un poco más, pero esto es como a grosso modo cómo desde Impactia centralizamos las oportunidades de financiamiento para hoy en día, ¿no? Entonces antes teníamos esa tortica de donaciones más amplia. Obviamente hoy en día el financiamiento basado en la ayuda oficial de desarrollo se ha reducido, sin embargo sigue siendo algo importante en nuestra plataforma, pero hemos venido pues capturando otras fuentes de financiación innovadoras, mucha filantropía, cooperación o donación emergente que viene pues con toda esta crisis y otros tipos de inversiones pacientes, como la inversión de impacto, los préstamos pacientes y bueno, para fortalecimiento de capacidades a nivel equipo, a nivel personas, es clave que también sepan que pueden encontrar becas, premios y procesos de aceleración o asistencia técnica a través de nuestra plataforma. Creo que ya no alcanzo a contarles mucho sobre este caso de éxito que hemos venido trabajando desde Impactia y es Alborada Venture. Es un fondo, un mecanismo financiero innovador que
y así súper rápidamente para no quitar más tiempo, es un mecanismo que se creó con la comunidad, es decir, fuimos a hablar con las organizaciones sociales y las empresas que están trabajando en temas de migración en Colombia, entendimos necesidades, entendimos intereses, entendimos qué pasa en ese contexto, cuáles son las oportunidades que hay también para donantes y financiadores, y creamos todo un mecanismo de capital que va a desplegar al menos $3 millones en conjunto con Radical Flexibility Fund, que es una organización internacional, y hoy en día, quería mostrarles un poquito más, un poco de contexto de migración y el por qué estamos apalancando esta causa. Pero finalmente, pues esto es un mecanismo financiero que quiere entender y trabajar colaborativamente con la sociedad civil que trabaja en temas de migración, y en su gobernanza realmente la toma de decisiones está una organización, unas cuantas organizaciones de la sociedad civil en temas de migración, están los donantes, están los inversionistas y está pues el equipo líder del fondo para tomar decisiones pues basadas en el contexto, basadas en las necesidades, y a la luz de eso desplegar capital de forma efectiva. Y pues es todo, no logré contarles un poco más, pero pues si hay el espacio podríamos enviarles la presentación y que puedan pues revisar las recomendaciones que hacemos desde Impact y algunos tips para que ustedes puedan conocer. Muchas gracias. Gracias, Nicole. De todas formas, toda esta información quedará documentada y luego estaremos compartiendo las memorias de este evento. Bastante interesante, sobre todo el enfoque tecnológico que plantea Impactia. Si se pierde la señal un poco con el micro. Pero sobre todo también cómo podemos adaptar esa narrativa desde el desarrollo para justamente traérnoslas a un escenario humanitario y poder hacer esas negociaciones y justamente empezarle a poner una lógica empresarial un poco a nuestras organizaciones, que muchas veces nos dejamos llevar por las pasiones y por la voluntad de querer ayudar a otros. Ahora pues le cedo el micrófono al colega Jorge. Él también nos va a hablar de cosas muy maravillosas en las que está trabajando, pero sobre todo que tienen una correlación con lo que ha mencionado Lina al inicio sobre la capacidad de las organizaciones para. Y entonces Jorge trae tips y estrategias que nos van a permitir a nosotros mostrar esas capacidades. Muchas gracias, Andrés. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Mira, creo que muy interesante las presentaciones de los dos colegas. Y hay que hacerse, antes de empezar a explicaros mi presentación, quiero haceros una pregunta o que reflexionemos. ¿Por qué creemos que hay tanta burocracia? ¿Por qué creemos que los fondos se recortan? Vemos casos ahora cuando lo de USAID de fondos de mala utilización, etcétera. Porque al final es dinero público. ¿Y qué necesitan estos donantes? Confianza. ¿Por qué se les da más dinero a las internacionales que a las locales? Porque tienen más confianza. Entonces, ¿qué somos nosotros? Bueno, yo soy Jorge Menéndez, soy español, pero bueno, resido en Latinoamérica desde hace casi 16 años. Pertenezco a HQAI, que es Humanitarian Quality Assurance Initiative. ¿Qué somos? Si logro pasar. Ah, vale. Somos una organización creada en el 2015 en Ginebra, que es Iniciativa de Garantía de Calidad Humanitaria. ¿Por qué? Porque todos hablamos de la calidad financiera. ¿Quién no hace una auditoría financiera? Pero al final nosotros estamos ayudando a personas, entonces también tenemos que tener calidad, porque no es lo mismo ayudar de una forma que de otra. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? O como se creó que necesitaba una organización que certificara la calidad. Aquí tenemos a nuestro colega Bona, que estuvo ayer presentando los Core Humanitarian Standards, o la norma humanitaria esencial. Entonces, la idea era, alguien tiene que certificar que todos estos estándares que hagamos den una opinión, porque si no, todo el mundo decimos que hacemos todo, pero cuando rascamos un poco la pared, no todos lo hacemos todo y no todos lo hacemos bien. Entonces nosotros nos dedicamos a eso, a verificar o a auditar que las organizaciones que dicen que lo hacen bien, lo hagan. Aquí está la norma, no me voy a detener porque ya la explicó ayer Bona, pero es muy importante que las personas afectadas por la crisis
Porque hay unos estándares internacionales que se han desarrollado a través de mucha experiencia. Los que llevamos muchos años en este mundo hemos visto cambiar mucho las cosas. Al principio todo lo sabíamos nosotros y se lo dábamos a la gente, y allí, como se está explicando y como es el tema de la localización, no, la gente sabe lo que necesita y nosotros tenemos que ser los instrumentos para dárselo. Entonces esto, en pocas palabras, es lo que tienen los estándares. Y no hay que darlo de cualquier forma, sino hay que darlo bien. Y lo que nosotros hacemos es que la gente demuestre que lo dé bien. Bueno, nosotros ofrecemos varios servicios, pero me voy a centrar solo en los dos primeros, que es la certificación y la verificación. Y luego también quiero comentar la auditoría puente. ¿Por qué? Porque también nosotros buscamos que no haya tanta sobrecarga. ¿Cuántas organizaciones, cada vez que tenéis un nuevo socio, mandan auditores, mandan a verificar, os piden documentos, que llega un esfuerzo enorme? Entonces nosotros lo que estamos ya es negociando con los grandes donantes, como es ECO, como puede ser FCDO, que es el gobierno de Inglaterra, o bueno, de Gran Bretaña, como también tenemos muy buenas relaciones con Danina, que es de Dinamarca, con SIDA, que es de Suecia, etcétera. ¿Qué hacemos? Certificación, pero verificación. Es una pequeña diferencia. La certificación, damos un certificado. La verificación lo que hacemos es revisar y damos una opinión, pero no certificado. La certificación es anual, la verificación es cada 3 años. Luego, si alguno tiene más dudas, ya le voy a explicar en detalle, porque bueno, no tenemos mucho tiempo y también quiero dejar un espacio para que tengamos dudas y preguntas. ¿Cómo hacemos? Yo creo que esto es fundamental, es la parte básica de cualquier trabajo. 3 cosas importantes de las organizaciones. Hay políticas, hay el talento humano, que son todos ustedes, está la comunidad y los agentes de interés, y nosotros verificamos que los 3 cumplen la norma. Porque si uno no la cumple, ya no vale. Es decir, no vale tener grandes políticas súper bonitas, que eso es muy fácil hacerlo, que eso suelen tenerlo principalmente las internacionales, que tienen mucho dinero para hacerlas, pero cuando llegan al terreno, o el staff, o bueno, el personal no lo sabe, o no lo hace bien en la comunidad. O a la inversa, las organizaciones locales suelen trabajar muy bien con las comunidades porque son de la comunidad, pero luego no tienen tantas políticas o no tienen todo claro sus compromisos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, analizamos todo y al final vemos cómo cumplen. Por eso creemos que nuestras auditorías son muy rigurosas y producen una buena calidad, porque al final, y tampoco es una auditoría financiera que vamos a reñir, esto lo has hecho mal, esto. Como auditores no podemos daros recomendaciones qué hacer, pero cuando tú sabes una debilidad es mucho más fácil saber cómo arreglarla. ¿Qué beneficios? Y estos están probados, ¿no? Aprendizaje y mejora. Al de presentar los puntos fuertes y débiles, las organizaciones saben qué mejorar. Para mí, contribuye, y esto es importantísimo, estamos hablando de localización, es demostrar que estamos en la misma calidad y la misma igualdad que las grandes organizaciones mundiales. Hay veces que tenemos miedo. Dices, somos pequeños, ¿cómo nos vamos a comparar con las grandes? Nosotros os comparamos. Y yo puedo decir que he auditado muchas grandes, las más grandes del mundo, pero también de las más pequeñas. Y la calidad puede ser la misma. No tenemos que tener miedos. Cada uno tendrá unas debilidades, otras tienen menos, otras más fortalezas, pero al final muchas, tanto las grandes como las pequeñas, cumplen. Creo que es el 38% de las organizaciones que auditamos son locales. Y eso es importante. Ayer decía un compañero que no, que esto era muy costoso para las locales. Yo no creo que sea un coste, yo creo que es una inversión. ¿Por qué? Porque generamos confianza. ¿Por qué un donante internacional no se atreve a darle a una organización pequeña del Cauca? Por poner un ejemplo. Pues porque tiene miedo. Porque no puede mandar a gente ahí a verificarlo, no puede ir a verlo. Entonces es más fácil dársela a una organización de su país y que ese país ya es más fácil fiscalizarlo y ellos son los que la dan. Entonces, para poder empezar a poder saltarnos o poder acceder a fondos internacionales, lo primero que tenemos que demostrar es confianza. Generar confianza y generar que hacemos las cosas bien. Y no vale que lo diga nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros socios. Tiene que decirlo alguien independiente. Luego, esto también es muy importante. Ayudamos a mejorar la rendición de cuentas. Ahora, accountability, como se dice en inglés, o rendición de cuentas, está en boca de todo el mundo. Pero no todo el mundo rinde cuentas bien. Porque rendir cuentas no es hacer un informe financiero y que me lo auditen. Yo ayer ponía un ejemplo, y desde el punto de finanzas es lo mismo. Podemos tirar una caja de ayuda humanitaria desde un avión.
Luego desde un camión o sentarnos con la comunidad a ver lo que necesitan y darle lo que necesitan. Las 3 es el mismo asiento contable. Ayuda humanitaria 100. ¿Creemos que las 3 es lo mismo? Para mí no. Las 2 primeras degradan a la persona. La tercera ayuda a la persona. Ayuda a ser fuerte. Ayudas a que darle lo que necesita. Luego creamos capacidades. Todos tenemos debilidades. Yo he auditado a las organizaciones más grandes que tienen billones y tienen debilidades. Y esto ayuda a ellos a mejorar. Porque hay veces que necesitamos un ojo desde fuera que nos diga hay que mejorar aquí o hay que mejorar allí. Y luego simplifica la diligencia de vida y el acceso a la financiación. No me gusta nada la diligencia de vida, pero es una traducción de due diligence. Es decir, lo decía al principio, nos cansamos de que vengan a revisarnos, a revisarnos, a revisarnos. Entonces, con esto nosotros lo que buscamos es lo que se llama un pasaporte, ¿no? Es decir, que nuestras auditorías sirvan para que cada socio nuevo no tenga que venir a revisarnos. Y luego una que no he puesto, pero que es importante, generamos también igualdad. ¿Por qué? Porque en las reuniones de los puntos focales de todo el mundo se va a sentar el punto focal de una empresa de una ONG de Yemen con el punto focal de una de las organizaciones, por ejemplo, del Consejo Noruego, que es una de nuestras organizaciones auditadas, o el Comité de Refugiados Internacional, IRC. Entonces, te va a llegar a tener unos contactos, vas a estar sentados en la misma mesa y hablando de tú a tú. Porque para mí la localización es eso, que hablemos de tú a tú, que no miremos así a los de arriba, sino todos somos personas, todos ayudamos, todos queremos algo y todos somos iguales. Gracias, por favor. Son costosas, no voy a... Pero, primero, 2 cosas. No tenemos que pensar que es un coste, tenemos que pensar que es una inversión. Luego tenemos nuestros socios, porque esto ahora ya es mucho para vosotros, ¿no? Para las locales. ¿Por qué el socio que manda una persona desde Europa o desde Estados Unidos, aviones, gastos, etcétera, revisarnos una semana, salarios, no puede aportar un dinero cada uno de vuestros socios para pagarlas? Pues a lo mejor les saldría más barato y además nosotros somos expertos en eso, con todo el respeto de las personas que se encargan de hacer las auditorías o las due diligence. Pero yo me dedico a hacer, creo que ya tengo más de 25 o 30 auditorías en mi vida. Entonces al final... hay algún dicho en español que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo ya me veis un poco el pelo blanco y ya estoy más en el lado de viejo que... Entonces, claro, eso también te da un conocimiento y aprendizaje. Pero nosotros también creemos que es muy importante que las organizaciones tengan posibilidades. Y por eso tenemos un fondo de facilitación. Es decir, que es una subvención que cubrimos el 90% del coste de la auditoría para las organizaciones locales. Que es muy importante. Si bien es cierto... no es llegar, postular y ganar. Sería buenísimo que tuviéramos tantos fondos, pero no, lamentablemente, los donantes que nos apoyan tenemos unos fondos, pero yo siempre le digo a todo el mundo que lo importante es intentarlo, postular, porque el no ya lo tienes. Entonces, ahora mismo lo que puedes conseguir es el sí. Y, ¿cuáles son los criterios para el fondo? No financiamos internacionales, solo nacionales. Que sean implementadores directos. Es decir, o por ejemplo, puede ser una nacional que tenga algún socio local, pero no queremos una organización europea o que tenga un socio aquí y nos pida financiación. Eso no lo financiamos. Tiene que estar legalmente, tener un ingreso entre 1 millón y 6 millones de francos suizos. Esto es así, pero a veces yo sé que mis jefes son un poco flexibles y si son más pequeñitas también lo han hecho. También estar legalmente registrada desde hace al menos 5 años. ¿Por qué queremos esto? Para que la organización esté en marcha. Pero también hemos tenido alguna pequeña excepción, pero principalmente deberían tener 5 años. ¿Por qué? Porque no queremos invertir nuestro dinero en organizaciones nuevas que a lo mejor no triunfan. Principalmente porque hay muchas necesidades de estas organizaciones. Y que tengan un presupuesto. Claro, si nos dicen, no, yo dependo de... Normalmente tengo un año 500.000, otro año 0. No, necesitamos que haya ¿por qué? Porque necesitamos que haya un personal, un agente que esté siempre. Es decir, porque al final, si no, aprendemos y perdemos el talento humano, que tampoco serviría de la organización. ¿Qué priorizamos? Que esto a Colombia le interesa. Es decir, organizaciones nacionales que trabajan en países con mayor número de personas necesitadas. Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú... Toda esta zona están incluidas. Luego, claro, hay organizaciones nacionales muy ricas
intentamos ir a las menos ricas, ¿vale? Al final, esto no es una competición, pero bueno, hay unos criterios. Yo no dependo, nosotros tenemos un grupo de expertos que se puede ver en nuestra web, que son los que deciden. Se postulan y ellos son los que deciden. Y luego también buscamos financiar la primera auditoría. ¿Por qué? Porque creemos que luego, una vez que tengas el certificado y con el esfuerzo, no te va a llegar el dinero solo. Tendrás que tener un esfuerzo, pero creemos que eso os puede dar acceso a nuevas vías de financiación y a nuevos socios. ¿Cómo solicitar? Pues bueno, lo mejor es ir a nuestra web. Lamentablemente está en inglés, pero se puede postular en castellano. De mano, nosotros, una de las cosas que tenemos de localización, y hemos hecho la prueba este año en Colombia, porque hemos financiado 4 organizaciones locales, hemos hecho todo en castellano. No hemos pedido ningún documento en inglés. Nuestros auditores hablaban castellano. El informe se hizo en los 2 idiomas. ¿Por qué? Porque eso es localización para nosotros también. Es quitar barreras. Tenemos 500 millones de hispanohablantes. Hombre, si es un país muy pequeño, pues probablemente no lo podamos hacer. Si es un idioma que habla 1 millón de personas o 2, no tenemos tanto acceso. Pero, por ejemplo, para español, para francés, tenemos auditores que dominan el idioma y pueden hacer las auditorías. Bueno, este es el proceso. Nosotros, todos se van a revisar, hay que rellenarlo, pero también estamos para ayudaros. Si tenéis dudas, yo os voy a dar el contacto de la persona que lo hace, que ella habla portugués y entiende muy bien español, con lo cual no va a haber problema en entenderos. Luego hay que abonar una tasa de solicitud, pero solo si ya habéis ganado, porque habéis visto que no financiamos el 100%. ¿Por qué no financiamos el 100%? Porque consideramos que es importante que alguien ponga algo. Hay que esforzarse. Si todo es gratis, todos lo sabemos. Es como cuando damos gratis toda la comunidad. No lo ve con el mismo. Pues hay que hacer cierta contrapartida. Y bueno, y luego se hace el contrato y entonces ya seremos socios, porque somos socios, no somos unos prestadores de servicio. Nosotros cuando empezamos en esto nos asociamos con una organización y queremos que estar de por vida con ellos, porque creemos que mejora. Y aquí están todo lo que hemos hecho desde el 2017. Hemos financiado 1.473.919 francos suizos, que a día de hoy eso debe ser como 1.800.000 dólares. Luego, 20 organizaciones que vemos que tenemos Colombia, tenemos todos los países del mundo. Yo como hispanohablante me gustaría que hubiera más en Latinoamérica, pero también es cierto que a lo mejor no postulasteis muchos. Así que yo animo a postular. Y luego también tenemos 5 individuos financiados. ¿Por qué? Porque nosotros también creemos que no todos los auditores tienen que ser pues como yo exactamente, ¿no? Tiro piedras contra mi tejado, pero gente que lleva 20, 30 años de experiencia humanitaria, de países de capacidad alta, que puedo pagar los cursos de formación. Dijimos, no vale eso tampoco. Tenemos que dar becas para que tengamos auditores de distintas partes del mundo y que si no tienen el dinero para los cursos, se los paguemos nosotros. Si no tienen el dinero para ir a Ginebra a formarse, se lo paguemos nosotros. Y en este caso ya ha habido 5. Y yo quise dejar para aquí, para el final, los testimonios, porque yo puedo contar mucho, pero yo soy de la organización. Si bien soy independiente, soy de la organización. Entonces aquí hay testimonios de personas reales, ¿no? De socios nuestros. Aquí veo, animo a organizaciones como la nuestra a evaluar y mejorar continuamente sus políticas, procesos y prácticas. También valida públicamente nuestro compromiso con mantener internamente las normas más estrictas de práctica humanitaria y responsabilidad. Vamos a pasar a otra para verlo. La verificación de la Corte Humanitaria ha tenido un impacto positivo en la financiación, ya que varios donantes como Dutch Relief Alliance, USAID, Many Appeal, han utilizado nuestro informe como parte de la auditoría. Es decir, que yo lo que he contado, tenemos compañeros y compañeras de otras partes del mundo. Pues mira, este es de Uganda. El anterior creo que era de Yemen. Y aquí tenemos otro que este es de India. Nos proporciona una gran imagen de marca y visibilidad ante las partes interesadas a nivel nacional e internacional. Nos ayuda a ser intencionalmente conscientes de la calidad y de la prudencia financiera. Garantiza nuestro papel como administradores de recursos y los procesos de implantación centrados en las personas. ¿Por qué? Porque al final nos tenemos que dar cuenta que tenemos que demostrar las cosas. No podemos pensar que, no, como soy organización local, no tengo que demostrar nada porque no tengo dinero. Al revés, tenemos que hacer ese esfuerzo, crear confianza, que la gente crea en nosotros y entonces
la compañera que nos explicó muchas vías de financiación, cuando hay confianza, hay credibilidad, los donantes son más abiertos. Cuando hay desconfianza, tener en cuenta que detrás de un donante hay una persona que tiene que firmar una subvención. Y si la subvención sale mal, esa persona pierde el puesto. Entonces, confianza es lo importante. Y como yo quería dejar unos minutos para alguna pregunta, he ido un poquito rápido, pero bueno, sí que creía que era importante tener 10 minutitos para preguntas. Pues muchas gracias y yo os animo a postular o a que os ayuden los socios a conseguir el dinero. Gracias. Luego también, por parte de mi compañero, aquí están los libros de la norma. Si alguno los quiere, lamentablemente solo tenemos la versión en inglés, pero en la web se puede conseguir en español. Sí, sí, la invitación es a consultar la página web del Core Humanitarian Standard. En el área de acá afuera tenemos el stand donde tenemos estas publicaciones y grandes reflexiones de este espacio, sobre todo el que los locales asumamos esa responsabilidad para la generación de confianza y la rendición de cuentas. Yo les cuento una anécdota que tuvimos en Bruselas una vez, donde un funcionario de la Unión Europea me decía, pero dime cuánto dinero gestionas tú prestando las sillas en el salón comunitario, pidiéndole a la tiendita de la esquina para los refrigerios, cuánto cuestan los pasajes que paga tu voluntario por ir a tu actividad. Eso es gestión financiera y tú no rindes cuenta sobre eso. Entonces, y eso me hizo a mí entrar en un nivel de conciencia sobre, efectivamente, muchas veces nuestras organizaciones tienen una capacidad de gestión, simplemente que no la documentamos, no está sistematizado, no, a veces nos donan, no sé, en mi organización pasa, nosotros facilitamos un espacio, un área, una zona de usos múltiples, la facilitamos a la comunidad y solo le pedimos que nos donen que si el café, los vasitos, detergente, y eso no ingresaba a la contabilidad porque según eso fue un aporte, hasta que hicimos consciente y eso empezó a entrar en la contabilidad también para mostrar cómo desde esos pequeños aportes que la comunidad hace, también estamos de algún modo cubriendo costos de operaciones. Ahora, pues, el espacio es de ustedes. Pregunten, bombardeen, apréndanlo todo, saquen datos, todo lo que quieran de los colegas. Jorge, una inquietud. Vi allí también que tienen un programa de formación de auditores. Sí, lo que nosotros también queremos es, bueno, nosotros tenemos dos formaciones, ¿no? La formación nuestra interna, que es para ser auditor de HQAI, y luego tenemos también para las organizaciones grandes, principalmente porque también les decimos que ellos tienen que crear su departamento de calidad interno, pero no de ir a mirar los números, sino de mirar la calidad de la norma humanitaria. Entonces, ahí ya hemos hecho alguna formación a organizaciones bastante importantes de decirles, porque la auditoría interna solo piensa en los riesgos y en el dinero, pero nosotros, los riesgos es importante, el dinero es importante, pero como decía, si damos una ayuda mala, ¿para qué queremos tener más dinero si vamos a seguir haciéndolo mal? Exacto. Sí, la gestión financiera, yo he visto gestiones financieras excelentes, pero si la calidad o lo que recibe la comunidad no es buena, ¿para qué? Y solo quiero comentar una cosa que dijo Andrés que me pareció muy importante. Yo fui a una organización un día y me enseñó todos los miles y miles de dólares que se ahorraban por la ayuda de los voluntarios. Y eso es transparencia, porque eso cuando lo enseñó yo me quedé asustado, porque en dinero era más casi que lo que pagaban en salarios. Ellos estimaron la hora del día, todo lo que habían ayudado a todos los voluntarios. Y ustedes que tienen muchos voluntarios, piénsenlo, porque eso es demostrar más de lo que son. A veces somos tímidos, no sean tímidos. Digan todo lo que hagan y no tengan miedo de sentarse con las grandes en el sitio, porque ustedes lo hacen tan bien, y yo lo he visto y lo puedo asegurar, que las pequeñas. Así que a mostrar y a ser transparentes. Bueno, Yubari Valero de APSI en Ecuador. A ver, yo tengo de verdad una inquietud global, ¿no? Para todos los que presentaron. Y claro, en este evento, pues obviamente estamos focalizados en la temática de la localización. Algo que he venido planteando un poco desde el principio, me llama mucho la atención cuando hablamos de organizaciones locales,
porque el abanico es muy amplio. O sea, hay una tipología y una diversidad demasiado grande de organizaciones locales. Y por otro lado, las organizaciones denominadas internacionales, ONG internacionales, también hay una tipología, o sea, una variedad enorme. Tienes desde aquellas que de alguna manera son bastante verticales, direccionales, y esto es así asado, pero también tienes otras organizaciones internacionales que en realidad están localizadas, ¿ok? Digamos, dentro de su estructura están localizadas, y las sedes que hay presentes en diferentes países, pues al final terminan con una gestión muy similar al de una organización local, y que fueron igualmente afectadísimas con el recorte de presupuesto por esta misma dependencia de USAID, de estos fondos internacionales. Entonces, cuando yo veo justo lo que tú presentabas un poco de la cascada, ¿no? de la canalización de los recursos, me llama mucho la atención el rol que figura de la ONG internacional, porque me recuerda mucho cuando hablas de las cadenas de valor o todo el tema de comercialización, lo que representa el intermediario para los productores campesinos. Y dices como, bueno, sí, muchas veces, o hay muchos proyectos y programas que buscan eliminar al intermediario para que realmente el beneficio pueda llegar directo al productor campesino, pero no siempre es realmente la solución, porque hay tipos y tipos de formas de producción donde muchas veces el intermediario es esa salida, y pues lo que se plantea es la resignificación de ese intermediario o de ese modo de relación del intermediario allí. Entonces, yo sí quisiera consultarles un poco su mirada en torno a cómo resignificar el rol de esa ONG internacional para que no pueda ser vista desde una dinámica de, mira, se van perdiendo recursos en el proceso, hay una competencia locales e internacionales, sino que realmente pueda contribuir dentro de todo este proceso. Hay muchas organizaciones locales que tienen un rol muy delimitado geográficamente y que no tienen la menor intención de tener una proyección a nivel nacional, que donde están cumpliendo un rol maravilloso, y que muchas veces son las organizaciones internacionales las que potencian ese trabajo y las que pueden canalizar esos recursos. Hay muchas organizaciones locales que están, como pasa en muchos otros sectores, que están tan centradas en el saber hacer y en el reconocimiento y en el fortalecimiento de vínculos, que tampoco tienen la intención de sentarse a estar documentando, haciendo política, y no porque sea bueno o malo, sino porque es hacia donde hacer lo que saben hacer. Entonces, no sé, quisiera como conocer un poquito su perspectiva del rol de estas ONG internacionales y de cómo resignificar esta gestión que realmente pueda potenciar este proceso. Sí, yo quiero. Gracias por tu pregunta. Creo que es importante también entender qué pasa cuando una ONG internacional recibe este financiamiento, y es lo que les mencionaba, se diluye un poco ese capital en la operación de la organización grande internacional, y es importante esto, ¿por qué? Porque significa que ese capital, que antes era del 100%, quizás llegue al 50% finalmente al territorio, y esto significa, más allá de decir que no reciban capital, porque creo que estoy de acuerdo contigo, saben hacer muy bien las cosas, sistematizan la información, pueden rendir cuentas, generar confianza, como lo decía el colega, con los donantes, con los inversionistas, pero finalmente yo creo que es la lógica de trabajar de forma más colectiva y colaborativa con los diferentes actores locales. Para mí la apuesta es si realmente repensarse en cómo yo entrego los recursos, cómo yo monitoreo los recursos como organización internacional, como ONG internacional, y cómo yo hago costo-eficiencia también trabajando con actores que son muy buenos en territorio, como las organizaciones locales, y otros actores de forma colectiva para eficientizar esos recursos, y que finalmente lo que era el 100%, al menos llegue un porcentaje mayor al que hoy está llegando. Entonces la invitación realmente es a trabajar más de forma colectiva, asociarse, aliarse, porque esto mitiga, uno, riesgos para los inversionistas, garantiza el impacto y genera pues una mayor confianza con el inversor o con los financiadores.
Lina, ¿quieres hablar, decir algo? No. Perfecto. Yo de lo que decía la compañera, yo creo que, a ver, el tema de internacional, nacional, local, es una categoría que nosotros, en pocas palabras, hemos decidido, ¿no? No hay diferencias. ¿Qué es lo que es importante, no? Uno, y eso sí que es lo que yo creo que las organizaciones locales tienen una perspectiva de muchos más años ayudando en el lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque las internacionales muchas veces abren o cierran delegaciones en función de parámetros que no se definen a nivel local. Para mí eso es uno de los puntos fundamentales, es quién decide que nosotros trabajemos aquí o no. Si el órgano de decisión está en el sitio, para mí es local o nacional. ¿Por qué? Porque ellos tienen una perspectiva mucho más a largo plazo que organizaciones que tienen 40 países y a veces tienen que cerrar alguno y lo cierran y una decisión que se toma muy lejos del terreno. Para mí eso es fundamental. Pero yo creo que todos tienen su hueco y todos tienen su rol dentro de este mundo humanitario. Las internacionales no van a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo también, hay que tener en cuenta una cosa, va a ser muy difícil, y yo creo que va a ser casi imposible, que el dinero vaya directamente desde los países ricos al terreno sin pasar por nadie. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades legales, hay responsabilidades financieras, hay muchas responsabilidades que para un gobierno es mucho más fácil dárselo a una organización del país. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad. Si el gobierno lo manda aquí, no tiene autoridad sobre el gobierno de Colombia, con lo cual lo que sí que tenemos que tener es que tiene que haber un fortalecimiento de las estructuras locales para que la ayuda sea mejor. Y cada actor tendrá que tener su situación. Sí que creo que una organización internacional, venir a Colombia, crear toda una estructura, a día de hoy ya no es necesario. ¿Por qué? Porque aquí estáis todos vosotros que podéis dar un servicio muy bueno y de calidad. Entonces no nos volvamos locos de eso, sino que pensemos sobre la importancia de la calidad. Yo te puedo traducir si quieres. Thank you. I will try to say it in English very quickly, and you can translate. I wanted to point something in the CHS on the commitment 6, which is about complementarity. This is. Él quiere resaltar algo sobre el compromiso número 6, que es de la complementariedad. The idea behind this point and the commitment 6 is that organizations work together to meet the commitment, but fulfill the expectations of people. But when we say that, or maybe just. Él quiere decir que es lo importante la complementariedad. Es decir, que todos tienen que trabajar juntos para to meet the expectation of the people. Para complementar las expectativas de la gente, para cumplir sus expectativas. When we say that, what we wanted to point is that everyone has his value, his competencies, his power. What we want is that all these things are recognized mutually and confirmed, so that everyone respects what the other can do. Él dice que cada actor tiene su valor, tiene sus capacidades. Entonces, lo que la norma humanitaria central quiere que todo el mundo tenga muy claros sus valores para llegar a la actividad, al servicio a la comunidad. And support each other to meet that. I like this expression that says, as local as possible, as international as necessary. This is the idea that is translated in this element of the CHS Commitment 6 to support each other by recognizing the value and the competencies of each other. Él dice que lo importante es la colaboración entre todos para poder llegar a los objetivos. Y él dice una cosa, local lo más posible, internacional cuando sea necesario. Y eso es el objetivo del indicador del commitment número 6, que busca esa complementariedad de la ayuda. Porque todos tenemos nuestro rol, que es lo que decía. Cada uno, distinto rol y que esté claro, pero todos trabajando, ayudando. Esta parte no la dijo él, pero lo complemento yo. Bueno, creo que Lina también quiere hacernos una pregunta. Te vamos a pedir que sea muy cortica, por favor. Qué pena, pero tenemos un tiempo un poquito apretado para nuestra agenda. Adelante, Lina. Sí, no, más que pregunta, solo quería agregar que incluso podríamos irnos a revisar qué se entiende por organización local y nacional cuando estamos viendo organizaciones internacionales que se están yendo a una tendencia mucho más nacional.
y que las mismas organizaciones lo dicen, somos organizaciones nacionales, no somos internacionales, aunque en su logo aparezca una de una organización internacional, y que creo que sí es importante entonces que revisemos siempre los contextos para entonces identificar cómo trabajar con las organizaciones locales y cómo se están leyendo aquellas que se llaman internacionales pero que operan en lo nacional. No sé si hace sentido esto. Definitivamente es sumamente importante colaborar, porque sí puede haber tensiones en términos de poder en relación al financiamiento, y que esto solo se logra de verdad sentando a todas las partes posibles a dialogar, haciendo esta interlocución entre las organizaciones internacionales que operan en lo nacional, pero también las internacionales que acaban de llegar, como las locales que llevan años trabajando, y recordando siempre la importancia de no duplicar esfuerzos. Ahora más que nunca, que lo estamos viendo con la limitación de los recursos que tenemos, cómo garantizar la atención a la población de la manera más eficiente posible. Yo creo que eso nos va a ayudar siempre a regresar a los diálogos con otras organizaciones. Solo quería apuntalar por ahí a eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lina Gómez de ICVA, a Nicole Montenegro de Impactia y a Jorge Menéndez de HQ ahí. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, entonces tendremos nuestra pausa para el almuerzo. Los esperamos nuevamente a la 1 de la tarde, también a nuestra audiencia virtual. Quiero recordarles rápidamente cuál va a ser nuestra programación después de la 1 de la tarde. Aquí en este salón tendremos Infancias en Riesgo, respuestas humanitarias locales para la prevención y protección integral de niños, niñas y adolescentes en contextos de crisis. Y a las 2 de la tarde, Crisis y emergencias en América Latina y el Caribe. A las 3 esperamos hacer nuestra sesión de clausura en el Auditorio Félix Restrepo, y a las 4 los esperamos para el concierto de Sinfonía para el Cambio con notas de cooperación. Les recomendamos también escanear el código QR que está ahí en la puerta para que pongan ahí sus aportes, todas las opiniones que ustedes tienen, las solicitudes que tienen para la construcción de la parte final de los compromisos de este congreso, que van a quedar registrados. Así que, por favor, escaneen el código y hagan sus aportes, que es desde ahí donde ustedes pueden hablar y levantar la voz también de las personas que no están aquí presentes en las comunidades. Muchísimas gracias, nos vemos a la 1 de la tarde.